Algunos hombres pasan toda su vida sin saber qué se siente ser invisibles en una habitación que ellos mismos pagaron. Yo, ya no soy uno de esos hombres. Mi nombre es Mateo. Tengo 54 años. Pasé 30, y 2 de esos años construyendo una vida en Houston, Texas. Empecé con una camioneta usada, un par de herramientas de jardinería y las manos llenas de ampollas. Hoy, esa pequeña idea es una compañía de paisajismo y construcción de exteriores que le dio a mi familia todo lo que yo no tuve. Trabajé bajo el sol ardiente de Texas 6 días a la semana. Llevé a mi hijo a sus partidos de fútbol los domingos por la mañana. Reparé el techo de nuestra casa. Y nunca, ni una sola vez, pedí que nadie me diera las gracias por ello. Así es como me criaron. En nuestra cultura, tú trabajas, tú provees, tú te presentas por tu familia. Ese es el contrato de un hombre. Nadie me dijo que ese contrato tenía una cláusula donde perdías tu dignidad. Todo comenzó de la manera en que comienzan la mayoría de los desastres. En silencio y con buenas intenciones. Mi hijo Diego tenía 28 años cuando trajo a Valeria a casa por primera vez. Mi esposa Rosa y yo estábamos sentados en el patio trasero. El mismo patio que yo había pavimentado con mis propias manos, cuando el auto de Diego entró al garaje. Recuerdo haberla visto bajar del asiento del copiloto y pensar, es una mujer muy segura de sí misma. Esa es la forma más amable en que puedo describirla. Tenía el tipo de postura de alguien que entra a una habitación esperando recibir aplausos. Se acercó, me estrechó la mano con firmeza, y dijo, «Hola, señor Mateo, he escuchado tantas cosas de usted». No me preguntó mi nombre, ya lo sabía, ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre mí antes de pisar mi casa. Yo no entendí eso en ese momento. Buenas cosas, espero, le respondí, porque eso es lo que uno dice por educación. Ella sonrió. Por supuesto, yo aún no lo sabía, pero esa sonrisa sería la cosa más cara que vería en toda mi vida. Diego siempre había sido un buen muchacho. No era perfecto, claro. Podía ser terco, a veces un poco distraído. Es el tipo de hombre de buen corazón que necesita que alguien le explique las malas intenciones de los demás, porque él simplemente no las ve. Trabajaba duro. Llamaba a su madre todos los domingos sin falta. Cuando nos dijo que estaba enamorado, le creí. Cuando dijo que Valeria era la mujer de su vida, no lo dudé ni por un segundo. Lo que sí dudé, y me lo guardé porque Rosa me dijo que estaba siendo paranoico, fue la forma en que Valeria miraba todo en nuestra casa. Como si lo estuviera tasando. La primera vez que vino a cenar, elogió los gabinetes de la cocina, y luego preguntó, ¿ustedes remodelaron hace poco o este estilo antiguo es el original? Rosa se rió con nerviosismo y dijo que era la cocina original de hace 20 años. Valeria asintió lentamente, con esa mirada de quien confirma algo que ya sospechaba. Esa noche me serví una segunda copa de vino. El compromiso ocurrió rápido. 8 meses después de empezar a salir, Diego nos llamó para darnos la noticia. Rosa lloró de alegría. Yo lo felicité y lo dije de corazón. Él estaba feliz. Y el trabajo de un padre es apoyar esa felicidad. Así que eso hice. La planificación de la boda comenzó casi de inmediato. Y en las primeras 2 semanas, tuve mi primer adelanto real de lo que esto me iba a costar. No en dinero, todavía no, sino en orgullo. Rosa y yo nos sentamos con Diego y Valeria en el apartamento de ellos. Llevamos comida y teníamos el corazón abierto. Valeria sacó una carpeta real, codificada por colores, con pestañas divididas por categorías, como si hubiera estado planeando este evento desde antes de conocer a mi hijo. Estamos pensando en un club de campo exclusivo en el área de The Woodlands, dijo ella, deslizando un folleto brillante sobre la mesa. Lo tomé, miré las fotos de los inmensos jardines, miré la lista de precios en la última página, y lo volví a dejar en la mesa. Es un lugar hermoso, dije. Lo es, respondió ella. Y obviamente necesitaríamos el paquete de fin de semana completo. Obviamente. ¿En cuántos invitados están pensando?, preguntó Rosa, con su voz siempre suave. Alrededor de 300 personas, dijo Valeria sin pestañear. Tomé un sorbo de agua. 300 invitados, dije. A ver, algunos amigos nuestros, la familia de Monterrey, un par de muchachos que trabajan conmigo. Diego, ¿a cuántas personas conocemos nosotros? Mi hijo se removió incómodo en su silla.
Bueno, tenemos a los tíos, los primos, mis amigos de la universidad. Así que, de esos 300, unos 70 son de nuestro lado, calculé en voz alta. Valeria me miró con esa misma sonrisa ensayada. Las bodas son realmente sobre la pareja, don Mateo. No sobre la lista de invitados. Quise decir muchas cosas en ese momento. Solo dije, por supuesto, aquí hay algo que nadie te dice sobre pagar una boda. No sucede todo de una vez. Sucede en incrementos. Como una fuga lenta de agua que termina pudriendo la madera. El depósito del salón, la cotización del banquete, la consulta con el florista que de alguna manera se convierte en un compromiso de $6,000. El fotógrafo, que según las amigas de Valeria, era el único en todo Texas que valía la pena contratar. Cada vez que un número caía sobre la mesa, Valeria miraba a Diego. Diego me miraba a mí. Yo miraba a Rosa. Y Rosa me tocaba el brazo, de esa manera gentil pero firme que tiene, que significa, por favor Mateo, es nuestro único hijo. Y yo pagaba. Para cuando llevábamos 3 meses de planificación, yo había firmado cheques por un total de $32,000. La cifra final, para el día de la boda, llegaría a $65,400. Conozco ese número de la misma manera que conozco mi número de seguro social. Lo recordaré hasta el día en que me muera. Lo que nadie te dice sobre pagar el sueño de otra persona es que la gratitud tiene fecha de caducidad. Con Valeria, creo que la fecha de caducidad fue alrededor de la segunda semana, cuando se dio cuenta de que yo iba a pagar sin importar cómo me tratara. Tenía razón en eso. Pero se equivocó sobre lo que eso significaría a largo plazo. Los 6 meses entre el compromiso y la boda fueron una escuela para mí. Aprendí que Valeria se refería a mis sugerencias como tiernas, con el mismo tono que alguien usa para describir el dibujo de un niño. Aprendí que cuando Rosa hacía un comentario sobre los centros de mesa, Valeria asentía con paciencia y luego hacía exactamente lo que ya había planeado. Aprendí que Diego, que Dios lo bendiga, había sido entrenado lenta y constantemente para ceder ante su prometida en todo lo relacionado con la boda. También aprendí sobre Arturo, el padre de Valeria. Arturo era un desarrollador de bienes raíces. Un hombre alto, de trajes a la medida, que hablaba con la autoridad de alguien que está acostumbrado a que los demás guarden silencio cuando él abre la boca. Lo conocí en la cena de ensayo, en un restaurante de carnes muy caro en el centro de Houston. Una cena que, por supuesto, yo estaba pagando. Lo que noté de inmediato fue que Arturo no se ofreció a pagar ni un solo centavo para la boda de su hija. Voló desde Miami. Se hospedó en la suite del hotel que estaba en mi cuenta, y se comportó como el patriarca del evento sin asumir ninguna de las responsabilidades financieras. En un momento de la noche, se me acercó con un vaso de whisky en la mano. Me dio unas palmadas en la espalda y me dijo, en nuestra cultura, Mateo, es un honor para la familia del novio hacerse cargo de la celebración. Demuestra que su hijo puede proveer. Usted me entiende, ¿verdad? Lo miré a los ojos. Entendía perfectamente. Entendía que estaba usando mis propios valores para justificar que él no abriera su billetera. Le comenté esto a Rosa esa noche en el hotel. Mateo, me dijo, suenas muy enojado. No, le respondí. Estaba enojado hace $30,000. Ahora simplemente estoy fascinado. 2 días más, me dijo ella besándome la mejilla. Asentí. 2 días más. El día de la boda fue espectacular. Quiero decir eso y decirlo en serio, porque es la verdad. El club de campo en The Woodlands se veía impresionante con la luz del atardecer de septiembre. Las flores eran extraordinarias, rosas blancas y orquídeas que colgaban del techo. La comida fue de primer nivel. Caminé con Diego hacia el altar. Estaba nervioso y guapo. Me miró justo antes de llegar con el sacerdote, y me dijo, papá, necesito que sepas. Lo sé, mijo, le respondí, y los dos asentimos. No lloré en la ceremonia. Rosa lloró lo suficiente por los dos. Me paré al frente y vi a mi hijo casarse con una mujer por la que yo tenía sentimientos muy complicados, y pensé, pase lo que pase. Yo le di esto, nadie puede quitarme el orgullo de haber cumplido como padre. Luego terminó la ceremonia y comenzó la recepción. Y alguien vino, y me quitó ese orgullo. Necesito que entiendan cómo estaba organizado el salón. Había 2 áreas principales.
La primera era el piso principal, con mesas redondas, la pista de baile en el centro y la mesa de los novios al frente. La segunda era una plataforma elevada a la izquierda, un área con mejor iluminación, servicio de meseros privado y vista directa al escenario. Lo que Valeria había llamado el área de asientos premium. Rosa y yo fuimos escoltados por una coordinadora hacia el piso principal. Nos llevó hasta el fondo, casi cerca de las puertas de la cocina. Mesa 14. Al principio no pensé nada malo. Me senté. Miré las tarjetas con los nombres. Miré a los demás invitados en nuestra mesa. Eran los tíos lejanos de Valeria. Personas que ella apenas conocía. Levanté la vista hacia la plataforma elevada. El área premium. Había centros de mesa que eran el doble del tamaño del nuestro. Rosa, dije en voz baja. Lo veo, me respondió ella, con la voz temblando un poco. Me levanté. Caminé hacia el panel de asignación de asientos en la entrada. Leí los nombres de los que estaban en la zona elevada. Las amigas de la Universidad de Valeria. Sus compañeras de trabajo. El instructor de yoga de su hermana. Regresé a la mesa 14. Rosa tenía una expresión en el rostro que no le había visto desde que Diego se rompió el brazo a los 10 años. Una mezcla de dolor y protección. Mateo. ¿Quiénes están allá arriba?, me preguntó. Las amigas de Valeria, le respondí. Y nosotros estamos en la mesa 14. Junto a la cocina, me puse de pie. Estaba perfectamente calmado. Quiero dejar eso muy claro. Mi voz era estable. Mis manos no temblaban. He lidiado con contratistas tramposos, con tormentas que han destruido mi trabajo, con crisis económicas. Tengo compostura. Caminé hacia la coordinadora del evento, una mujer joven con un auricular, y le dije, disculpe, soy el padre del novio, el hombre que pagó por este salón. Creo que hay un error con nuestra mesa. Ella revisó su tableta electrónica. Señor Mateo. No, señor. Mesa 14. Esa es la asignación que nos entregó la novia anoche. Todo está correcto. Miré el área premium. Luego miré mi mesa en el rincón. Gracias, le dije. Regresé a mi asiento. Rosa puso su mano sobre la mía. Está bien, Mateo. No hagamos una escena por el niño, susurró. No estaba bien, pero lo que destruyó todo no fue la mesa. Fue lo que pasó 40 minutos después, durante la cena. No sé qué estaba esperando. Un agradecimiento público, tal vez. Un brindis que reconociera lo que Rosa y yo habíamos sacrificado. Alguna evidencia de que los $65,000 habían significado algo para Valeria. Lo que obtuve fue a Valeria misma. Apareció a mi lado mientras servían la ensalada. Radiante en su vestido de diseñador, sosteniendo una copa de champán. Se inclinó hacia mí y me habló en voz baja. No sonaba cruel, ni agresiva, sonaba casual, como si me estuviera dando la hora. Don Mateo, espero que estén cómodos. Solo quería avisarles que esta noche el área premium y los asientos principales están reservados para nuestro círculo íntimo. Si pudieran simplemente disfrutar la noche desde aquí, sería maravilloso. Hoy, ustedes están aquí como invitados. La miré a los ojos. Como invitados, repitió ella con una sonrisa dulce, como si estuviera hablándole a un empleado que no entendió una instrucción. No dije una sola palabra. Ella se enderezó, dio media vuelta, y caminó de regreso a la mesa principal. Me quedé completamente inmóvil durante unos 15 segundos. Luego, tomé mi tenedor y comencé a comer mi ensalada. Rosa me miraba, aterrorizada. Mateo, ¿qué te dijo? Me dijo que soy un invitado, respondí sin levantar la voz. Así que me voy a sentar aquí y voy a ser un muy buen invitado. Pero en ese momento, algo dentro de mí se apagó. Fue un clic silencioso. Como cuando desconectas la energía principal de una casa. Sin chispas, sin explosiones, solo un interruptor, y de pronto hay frío donde antes había calor. Observé a Diego el resto de la noche. Para ser justo con mi hijo, no se veía cómodo. Bailó con su esposa, brindó con sus suegros, pero 2 veces, lo atrapé mirándome desde el otro lado del salón. Había algo en sus ojos, culpa, tal vez, o esa impotencia de un hombre que sabe que algo está muy mal, pero cree que ya es demasiado tarde para arreglarlo. No me acerqué a él. Él no se acercó a mí. Valeria pensó que había ganado. Pensó que mi silencio en esa mesa 14 era sumisión.
que yo era solo un viejo trabajador que no sabía cómo defenderse frente a personas como ella o su padre. Pero lo que Valeria no entendía es que un hombre que pasó 32 años construyendo cosas desde cero sabe exactamente cómo está estructurado un edificio. Y si sabes cómo construirlo, también sabes dónde quitar los pilares para que todo se venga abajo. Esa noche, no grité. No arruiné la boda. Fui el invitado perfecto. Pero a la mañana siguiente, mientras Rosa aún dormía en la habitación del hotel que yo había pagado, me senté en el balcón con una taza de café, tomé mi teléfono y comencé a desarmar el edificio. Hice mi primera llamada. Y el juego apenas estaba por comenzar. La mañana después de la boda, mientras mi esposa Rosa aún dormía plácidamente en la habitación del hotel que yo había pagado, me senté en el balcón con una taza de café. Miré la ciudad de Houston despertando y tomé una decisión. No fue una decisión motivada por la ira, ni un impulso ciego. Quiero ser muy claro en esto, porque lo que vino después fue descrito por algunas personas, específicamente por la familia de Valeria, como un berrinche o el orgullo herido de un viejo terco. No lo fue. Fue simple aritmética. Yo le había dado a Valeria la boda de sus sueños. $65,400. Y a cambio, ella me había mirado a los ojos para decirme que yo era solo un invitado en el salón que yo mismo había alquilado. No hice un escándalo. Me senté en la mesa 14, comí mi ensalada y sonreí para las fotos. Pero soy un hombre que construye cosas. Y un hombre que construye cosas sabe que lo que se construye también se puede dejar de construir. Tomé mi teléfono y llamé a Sofía, mi contadora. Una mujer brillante que ha manejado las finanzas de mi compañía de paisajismo durante 12 años y que nunca hace preguntas innecesarias. Le dije que quería una revisión de cada activo, cada cuenta, cada propiedad y cada beneficiario a mi nombre. El proceso tomó 3 semanas. La reestructuración legal tomó 2 semanas más. Para cuando Valeria y Diego regresaron de su luna de miel en la Riviera Maya, un viaje de 10 días que, para su crédito, ellos mismos pagaron. Todo el papeleo estaba terminado. La compañía, el negocio que levanté desde cero con una camioneta y herramientas prestadas, fue transferido a un fideicomiso. Las reglas del fideicomiso eran simples. Beneficiaba exclusivamente a mi esposa Rosa. Y tras su fallecimiento, pasaría a mi hijo Diego, bajo una sola condición, que al momento de recibirlo, no estuviera en un matrimonio que legalmente se considerara resultado de coerción financiera. Esa última cláusula fue idea de mi abogado. Me pareció agresiva al principio, pero él me dijo: Mateo, no te equivocas al proteger lo que te costó sangre construir. Así que la firmé. Faltaba una pieza más. Nuestra casa. La casa familiar con la cocina que Valeria había llamado anticuada. Esa casa quedó registrada únicamente a nombre de Rosa. Yo ya no era el dueño legal. 31 días después de la boda, llegó el momento que yo estaba esperando. Diego y Valeria llevaban 3 días de regreso en Houston. Rosa estaba en la cocina cuando sonó mi teléfono. Entré a mi oficina, me senté en la misma silla donde había firmado todos los cheques de la boda, y contesté. No era Diego, era Valeria. Don Mateo, me dijo. Sonaba cálida, vibrante, con un tono dulce y perfectamente ensayado. Espero no estar interrumpiendo nada. En lo absoluto, respondí. Solo quería llamarlo porque Diego y yo hemos estado hablando. Estamos tan agradecidos por todo lo que usted y la señora Rosa hicieron por la boda. Realmente fue el día más mágico de mi vida. Fue un evento hermoso, dije neutralmente. Realmente lo fue. Hubo una pequeña pausa en la línea. Luego, ella lanzó la red. Bueno, hemos estado revisando nuestras finanzas desde que regresamos. Ya sabe cómo es esto. Las bodas son muy caras. Y habíamos hablado de que, quizás, el próximo año podríamos hacer un segundo viaje. Una especie de luna de miel extendida a Dubái, que siempre ha sido uno de mis grandes sueños. ¿De tus sueños?, pregunté. De nuestros sueños, se corrigió ella rápidamente, y nos preguntábamos si, considerando lo increíblemente generoso que fue con la boda, tal vez podría ayudarnos con esto. Solo una contribución, lo que usted considere que es justo. Dejé que el silencio se apoderara de la llamada. Conté mentalmente hasta 5. Don Mateo, ¿me escuchó?, preguntó ella. ¿Es un mal momento? No, le dije. De hecho, es el momento perfecto.
He estado esperando esta conversación. Ah, ¿sí? Su voz cambió. Ya no sonaba dulce, sonaba alerta, como un animal que escucha una rama romperse en el bosque pero no sabe dónde está el cazador. Valeria, le dije. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la recepción de la boda? Silencio. En la mesa 14, añadí. Te acercaste a mí y me dijiste, y quiero asegurarme de citarte correctamente. Hoy. Ustedes están aquí como invitados. Más silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. He estado pensando mucho en eso, continué. Porque tenías toda la razón. Yo era un invitado. Y los invitados actúan como invitados. Los invitados regalan licuadoras o tarjetas de regalo. No firman cheques para pagar vacaciones de lujo. Así que, mi respuesta es, no, esa fue toda mi oración. Solo una palabra al final. No, don Mateo, creo que hay un malentendido. Valeria, la interrumpí, y mi voz era tan baja y tranquila, que casi era un susurro. No hay ningún malentendido. Fuiste perfectamente clara en la boda. Me dijiste cuál era mi lugar, y ahora estoy ocupando ese lugar. La línea se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Le voy a decir a Diego, amenazó ella, con la voz temblando de rabia contenida. Por favor, hazlo, le respondí. Dile que me llame. Me encantaría hablar con mi hijo. Colgué. Me quedé sentado en mi silla. Mis manos estaban completamente quietas. Mi ritmo cardíaco era normal. Me sentía como un hombre que acababa de terminar un trabajo de construcción muy largo. Y por fin podía soltar la pala. Diego me llamó esa misma noche. Quiero decirles que esa conversación fue fácil, pero no lo fue. Estaba herido, confundido, y me dijo cosas que dolieron, no porque fueran crueles, sino porque venían de él, influenciado por ella. Me dijo que yo estaba siendo rencoroso. Me dijo que estaba castigando a su esposa por una simple confusión con los asientos. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le dije, Diego, te amo. Pagué tu boda porque te amo y porque quería verte feliz. No esperaba que me pusieran una corona, pero no voy a permitir que me traten como a un desconocido en un lugar que yo pagué, para luego pedirme que les financie el próximo capricho. Así no funciona la vida. Al menos no conmigo. Ella no lo dijo con esa intención, murmuró Diego, tratando de defenderla. Me lo dijo 2 veces, respondí con calma. Eso no es un accidente, mijo. Él se quedó callado. Necesito que entiendas algo, le dije. No te estoy cortando a ti de mi vida. Estoy cerrando la billetera. Esas son 2 cosas muy diferentes. Si quieres venir el domingo a comer, haré carne asada. Tu madre preparará el guacamole que tanto te gusta. Pero quiero que sepas que ya no soy una cuenta bancaria con un padre pegado a ella. Diego colgó sin decir que sí o que no. Apareció el domingo, sin Valeria. Asamos la carne. Rosa hizo el guacamole. No hablamos de la boda, ni del viaje a Dubái. Vimos un partido de fútbol americano y discutimos sobre las jugadas. Me tomé 2 cervezas y me quedé dormido en el sillón. Fue la mejor tarde que había tenido en todo un año. Pero Valeria no aceptó el no con gracia. 4 meses después, recibí un sobre legal en mi oficina. Valeria había contratado a un abogado para solicitar una auditoría formal de los gastos de la boda. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de qué intentaba lograr. La carta de su abogado sugería que, dado el nivel de gastos de la boda, se había establecido un precedente de apoyo económico familiar y que la pareja tenía derecho a cierta asistencia continua. Leí la carta 3 veces. Luego llamé a mi abogado. Mi abogado le envió a su abogado un paquete muy educado y extremadamente detallado. Eran copias de cada cheque que yo había emitido, cada factura que había pagado, cada contrato de banquetería, flores y música. Todo estaba a mi nombre, para una boda en la que Valeria me había designado oficialmente como un invitado. El paquete incluía una sola línea al final, escrita por mi abogado, pero aprobada por mí. El señor Mateo señala que, en su calidad de invitado al evento en cuestión, no tiene ninguna obligación financiera pendiente con la pareja y considera este asunto cerrado. No sé si Valeria le mostró esa carta a Diego. Lo que sí sé es que Diego me llamó 2 días después. Su voz era diferente, era más baja, más apagada, un tono que yo reconocía de cuando tenía 12 años. Había roto una ventana jugando béisbol
y estaba tratando de averiguar cómo decírmelo. Papá, me dijo, dime. Mijo. Respondí. Hubo una pausa larga. No sabía que ella te había enviado esa carta con un abogado. Me lo imaginé, le dije. Lo siento, fueron solo 2 palabras, pero dejé que flotaran en el aire. No tienes que pedir perdón por las acciones de otra persona, le dije, pero agradezco que lo digas. Ella no es. Se detuvo y tomó aire. Ella no es quien yo pensaba que era. Creo que estoy empezando a darme cuenta. No le dije, te lo dije. Estoy muy orgulloso de eso. Me costó toda la fuerza de voluntad que tenía en el cuerpo, pero me mordí la lengua y no lo dije. Solo respondí. Aquí estoy. Para lo que necesites. 7 meses después de la boda, Diego solicitó el divorcio. No voy a fingir que me entristeció la noticia. Sé cómo suena eso. Es mi hijo, y su dolor era real. Me senté con él en las noches más oscuras de esos primeros meses. Lo ayudé a empacar sus cosas del apartamento. Estuve ahí en sus primeras fiestas de Navidad estando solo de nuevo. Yo hice todo eso. Hice lo que hace un padre. Pero no voy a fingir que lloré la salida de Valeria de nuestras vidas. La semana en que se finalizó el divorcio, Arturo, el padre de Valeria, me llamó por teléfono. No había hablado con él desde la noche de la boda. Me enteré de la noticia, dijo. Sí. Respondí. Lo siento mucho por ambos. No lo sientas, me dijo. Tu hijo tomó sus decisiones, mi hija tomó las suyas. Hizo una pausa. Ella me dijo que te negaste a ayudarlos con el viaje de luna de miel. Me dijo que fuiste muy cruel al respecto. Arturo, le contesté. Le dije exactamente una palabra. Le dije no. Si esa es la definición de ser cruel, entonces tú y yo hablamos idiomas distintos. Él se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. Ella siempre ha tenido su propia versión de la historia. Igual que su madre. Me lo imagino, dije. Otra pausa. Por lo que valga, Mateo. Yo debí haber pagado una parte de esa boda. Sí. Respondí. Debiste hacerlo. Ambos nos reímos un poco. Una risa cansada de 2 hombres viejos. Cuida a tu muchacho, me dijo antes de colgar. Siempre lo he hecho. Han pasado 14 meses desde aquel día en el club de campo. Diego vive ahora en un apartamento más pequeño. Tiene un buen abogado y la mente más clara que le he visto en 2 años. El sábado pasado vino a la casa para ayudarme a reparar el techo del garaje. Era un trabajo que habíamos estado posponiendo por 3 veranos. Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sudando bajo el sol de Texas. A mediodía, Rosa nos trajo sándwiches y agua fría. A las 4, cuando estábamos guardando las herramientas, Diego se limpió el sudor de la frente, me miró y dijo, gracias por no decirme te lo dije. Lo pensé, lo confesé, lo sé. Probablemente unas 400 veces. Sonrió. Fue la primera sonrisa real que le veía en meses. Debí haberte escuchado, papá. Sí, le dije. Pero, ¿llegaste a casa? Eso es lo que importa. Él asintió. Le pasé una cerveza fría, y nos sentamos en la parte trasera de mi camioneta. Vimos el sol ocultarse sobre el jardín. El jardín que ahora le pertenece legalmente a Rosa. El hogar del que nadie podrá sacarnos jamás. Pensé en la mesa 14. Pensé en la voz de Valeria diciéndome hoy están aquí como invitados, como si yo no valiera nada. Pensé en el cheque con todos esos ceros que le compró el día más hermoso de su vida, y que a mí me compró una silla escondida junto a la puerta de la cocina. Y luego pensé en esa palabra. No, esa palabra no me costó un solo centavo, y sin embargo, me devolvió todo. Me devolvió mi casa, mis reglas, mi dignidad y, lo más importante, me devolvió a mi hijo. Algunos hombres pasan toda su vida sin saber qué se siente ser invisibles en una habitación que ellos mismos pagaron. Yo ya no soy uno de esos hombres. Y Valeria, bueno, ella quería a un invitado, y al final, eso fue exactamente lo que obtuvo.